La ansiedad y la depresión en adolescentes sí empezó a subir muchísimo la última década. Es una población generalmente muy sana y que no percibe esa vulnerabilidad con tanta claridad, porque siente, y también el sistema le vende, esa idea de lo invulnerables. Y que lo que se sabe es que cualquier consumo, mientras antes se instale, más difícil va a ser luego de desinstalar. Y por eso es tan importante nuestra presencia como mundo adulto acompañante. Llamamos consumo digital a cualquier interacción con un dispositivo. Nos tenemos que correr de ese lugar de pensar de que es malo en sí mismo o de pensar que tenemos que lograr un lugar de consumo cero. El bienestar digital tiene que ver con entender que la tecnología no es mala en sí misma. Tenemos que identificar quizás cuáles son los videojuegos que hoy están de moda, ¿sí? Qué relación tienen con las redes sociales, fomentar el pensamiento crítico, de poder percibir riesgos, trabajarlos desde algún lugar, que podamos hacer referencia, que podamos validar también lo que les pasa. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hablar de consumos digitales en general. Me parece que es importantísimo, me parece que es importante también pensar la adolescencia hoy en su contexto. Agradezco estar en este evento y en esta posibilidad que me da también Psicología del Sur, porque me parece de todo lo que anduve escuchando y de todas las caras que voy viendo, me parece que es lo que necesitamos, ¿no? Digo, comunidad, encontrar también estas cuestiones o estos espacios de encuentro, ¿no? Digo, que nos permiten como tejer redes, ¿no? Y que esas redes también son las que hoy necesitamos y necesitan también las adolescencias, ¿sí? Y las infancias, por supuesto que también, y nosotros también como adultos, pero me parece que es vital y es un poco lo que vamos a recorrer hoy, ¿sí? Me anticipo y spoileo un poco el final. Es como entender que no podemos dejar a los adolescentes solo en esas redes o en esa red tan grande que es Internet, ¿sí? Que cambió mucho también en su perspectiva. Así que bueno, si les parece, vamos a ir arrancando y les voy a ir contando también, profundizando un poco quién soy, a qué me dedico, qué hago, más allá de la presentación que dio mi amiga Connie, que le agradezco mucho también la onda por estar. Tiene que ver con no solo pensar, no digo la adolescencia en el consultorio o en lo clínico, no me dedico solo a eso, sino que también me dedico a lo que se llama la promoción de salud en infancias y adolescencias. Sí, formo parte de un equipo que es el nombre que tiene, promoción de salud en infancias y adolescencias. Lo que hacemos es trabajar extramuros, ¿sí? Desde el Hospital Italiano somos un grupo de pediatras, psicólogos, psicólogas, ¿sí? Es un equipo interdisciplinario que lo que hacemos es como, bueno, pensar la adolescencia en su complejidad y poder ir a buscarlos a donde están, ¿no? Digo que muchas veces tiene que ver con las escuelas, que muchas veces tiene que ver con los clubes o diferentes lugares que habitan, que me parece que son importantes. También coordino el equipo de grupos de salud mental pediátrica del Hospital Italiano. Esto es algo bastante reciente, pero es algo a lo que me vengo dedicando desde el año 2007. La coordinación, ¿sí? de grupos, ¿sí? Y hoy estoy en esa coordinación de los propios coordinadores, ¿sí? De otros terapeutas que trabajamos también para la adolescencia. Y otra de las cosas que quería sumar, que quizás me olvidé de poner y que mientras iba haciendo esta presentación también lo pensaba, trabajé en un colegio, ¿sí? Durante 5 años en el gabinete, hice talleres de radio, la radio me gusta mucho, trabajé muchos años en radio, talleres de cine, fui docente también en el secundario. Me parece que todo esto lo digo porque necesitamos otras herramientas también, ¿no? Y necesitamos pensarnos en otros espacios. Me parece que hoy, para la escuela en particular, esto es un desafío para nosotros como profesionales, pero también cómo podemos encontrar este entramado de la comunidad, ¿no? Digo, a mí me parece clave y es un poco lo que hoy vengo a insistir, ¿no? Digo, que podamos acercarnos, que podamos encontrar también maneras, ¿no? Interesantes, atractivas, porque lo que vemos, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con las redes y todo lo que sucede principalmente en los dispositivos, ¿sí? Y capaz que el teléfono hoy es el que más presente está en nuestra vida, ¿no? Y en la vida de los jóvenes. Me parece que brinda, ¿no? Digo, como estereotipos, brinda también como maneras muy fácil de pertenecer, ¿sí? Pero que implican un alto costo, ¿sí? Que es también lo que hoy vamos a recorrer. Vamos a pensar un poco la adolescencia, vamos a pensar
un poco qué son los consumos digitales y a la vez también entender, cómo funcionan, ¿sí? Individualmente y colectivamente, ¿sí? Pero me parecía que valía la pena contarles un poco esto. También decirles que como punto de partida, ¿no? Cuando Connie decía, bueno, especialista en bienestar digital, el bienestar digital tiene que ver con entender que la tecnología no es mala en sí misma, ¿no? Como partir desde ese punto, y por eso elegí un poco el título de la charla, que se llama Insert Coin, también por mi amor por los videojuegos, por mi amor por la tecnología, por entender que no podemos meter todo en una misma bolsa, sino que tenemos que identificar quizás cuáles son los videojuegos que hoy están de moda, ¿sí? Qué relación tienen con las redes sociales, ¿no? Hoy hay un concepto que se habla mucho, que también vamos a hablar, que tiene que ver con la gamificación, ¿no? Y me animo a decir que la gamificación ha llegado a todo lo que nos rodea, ¿sí? Así que vamos a pensar también, ¿no? Mi idea también es que se puedan llevar herramientas, desafíos, ¿no? Me parece que eso también es muy importante pensarlo y entender que no estamos hablando de problemas o situaciones aisladas, ¿no? Porque muchas veces también lo que pasa es eso. Hoy abunda, ¿no? Como esta idea de la ludopatía, ¿no? Y se habla como a veces livianamente, ¿no? De esa cuestión. Los pibes y las pibas también. Les voy a traer cosas que escucho en los talleres cuando voy a los colegios, ¿no? Los pibes utilizan esas palabras como muy livianamente, ¿no? Como la adicción, la ludopatía. Y bueno, vamos a desandar un poco esos conceptos y vamos a pensarlos de ese lado también. Bien, y aquí está una de mis placas caballito de batalla. Está en todas las presentaciones y también las trabajo con los chicos y con las chicas en las escuelas, con los docentes, con las familias, ¿no? Me toca dar talleres también dentro de esos ámbitos, involucrando también a toda la comunidad educativa. ¿Se acuerdan de esta escena? ¿Sí? Estamos hablando de Intensamente, ¿sí? Los psicólogos, las psicólogas tenemos temporadas de Intensamente donde hablamos un montón de las emociones y nos ayuda un montón. Esta no va tanto por el lado de las emociones, sino para pensar el desarrollo, ¿sí? Y es la que yo uso para explicarle un poco a los chicos algunas cuestiones que me parecen vitales y que hoy vamos a repasar un poco colectivamente, ¿sí? ¿Por qué pensamos en la prevención? ¿Sí? ¿Por qué pensamos en la promoción de salud en la adolescencia? En la adolescencia en particular, y como retrata un poco esta parte de la peli, eh, si bien esta narra, ¿no? O está en la última parte de la película, quizás eso es lo que cambié, porque yo siempre muestro la escena donde las islas se desmoronan. Sí, pasa esto que biológicamente se llama podemielinización, que tiene que ver con el desarrollo adolescente, donde el cerebro, ¿sí? El desarrollo privilegia, ¿no? Aquellas áreas que se estimulan, ¿no? Aquellos intereses que se ven como fortalecidos en esa interacción de la práctica, si se quiere, ¿sí? Un pibe, o como vemos en la protagonista, lo podemos pensar así. Riley lo que le pasa, ¿no? Es un poco que se desmorona la isla de la familia, ¿sí? Me parece que lo explica muy bien, ¿no? Porque empieza a estar como muy presente el tema de la paridad, ¿no? El lugar que la adolescencia le da a sus pares, ¿sí? Esto por eso lo decía, los chicos, las chicas lo tienen muy a mano, ¿no? Y nos parece, nos sirve para metaforizar esa parte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El consumo, ¿sí? O todo el consumo en general sabe, de estos momentos, ¿sí? Y me parece que como profesionales también tenemos que pensar en la vulnerabilidad de ese cerebro adolescente, ¿sí? Que se está desarrollando y que lo que se sabe es que cualquier consumo, mientras antes se instale, más difícil va a ser luego de desinstalar, ¿sí? Pongo un ejemplo que es muy generacional y que nos puede tocar más de cerca. Tiene que ver con lo que significaba fumar cigarrillo, ¿no? Cuando éramos adolescentes, ¿no? Siempre asumía ese lugar de, como de arte, como cierto estatus, ¿no? De ser un poco más grande, ¿no? De ser un poco más canchero, ¿no? Y esos primeros acercamientos. ¿Qué pasó? Las políticas públicas, ¿sí? Como la mirada general de esta problemática, fue realmente efectiva y venía siendo efectiva, ¿sí? Por ejemplo, en todo lo que era el consumo de nicotina, los espacios libres de humo, ¿sí? O ciertas cuestiones que estaban ligadas a proteger a la población, fueron efectivas, resultaban, ¿sí? Y el consumo de cigarrillo venía muy en baja. Yo siempre doy este ejemplo porque es bastante visible hoy día, ¿no? Y cuando se lo planteo a los pibes, a las pibas, esto aparece también.
La industria tabacalera no le gustó eso de que venga en descenso e inventó un producto canchero, novedoso y que también pueda, algunas caras ya hacen que sí, ya se imaginan qué es y los pibes también lo ven, sí, pero el cigarrillo electrónico o el vape, sí, empezó a ocupar esos lugares. ¿Por qué? Porque tiene humito, tiene saborcito, es canchero, ¿no? Digo, los influencers también lo apoyan mucho de ese lugar. A lo que voy con esto es que el mercado, sí, siempre encontró nuevas maneras de apuntar a la juventud. ¿Por qué? Porque se garantiza de esta manera, como hablábamos antes, de esas islas que se desmoronan, que si empiezan a sumarse ciertos hábitos, se van a sostener también en la vida adulta, ¿sí? Hay más probabilidades de que eso ocurra. Entonces, vamos a pensar después los consumos digitales dentro de esta lógica también, ¿sí? Digo, hoy tenemos generaciones como muy volcadas a consumos digitales que no sabemos hoy día cómo es que van a ser, ¿no? En un futuro. Pero lo que sí sabemos es que hay un montón de incentivos desde ese lugar, ¿sí? Por eso, y capaz que lo digo ahora, porque capaz que más adelante nos va a servir como este concepto, por eso a mí me parece que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En primer lugar, con esto de la ludopatía o de la adicción que hoy se ve en tantos lugares, sí podemos encontrar que hay componentes que son adictivos, sin duda, ¿sí? Pero dar ya el título o el rótulo de la adicción o de la ludopatía, ¿sí? En una población tan vulnerable y donde un estigma tan grande puede tener mucho peso, es donde nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿sí? Me parece que eso es fundamental entenderlo desde ese lado. Y que también hay dos áreas que están en desarrollo, ¿sí? Que es el lóbulo frontal y el sistema de recompensas. Repito, digo, todo ese sistema se está desarrollando, pero nos va a interesar también pensar desde ese lado, es que ese sistema de recompensas que se está configurando, ¿no? Tiene como una constante invasión dopaminérgica en estos consumos digitales, ¿sí? Digo, porque también es importante pensarlo desde ese lado también, y todo lo que tiene que ver con el lóbulo frontal, que es lo que tiene que ver con las interacciones con los demás, y siempre se los menciono a los adolescentes y a las adolescentes también, y se ríen, porque reconocen esto, ¿no? De la impulsividad, de ese amigo que te pega, que se te cuelga, ¿no? Digo, y que bueno, de alguna manera, eso tiene que ver, sí, con una inmadurez, el cerebro termina de madurar y desarrollarse aproximadamente más o menos a los 25 años, pero me parece que es interesante pensarlo en que esa vulnerabilidad también está, que en esa capacidad de poder tomar decisiones, decisiones que te resguarden y que te cuiden, a veces no están dadas por esa propia impulsividad adolescente, pero porque también los consumos digitales muchas veces apuntan a decisiones de microsegundos, ¿sí? Y que esas decisiones muchísimas veces, como vamos a ver, están mediadas, ¿sí? Por sistemas, ¿sí? Que también apuntan a esa cuestión de la satisfacción inmediata. Y ya está dado hasta en el tono, ¿sí? Digo, si ustedes hacen el ejercicio, e invito a que lo hagan, de ponerse a ver algún juego de los que los chicos juegan y demás, están llenos de ese tipo de palabras, ¿no? Digo que ya, por ejemplo, el botón de aceptar y cancelar ahora es como aceptar o me lo pierdo, ¿no? Digo, como que esas cuestiones están muy presentes. Y en nosotros también están, ¿eh? Digo, me parece que eso también es importante y lo vamos a ver, ¿sí? Cómo las aplicaciones y las redes sociales apuntan a ese tipo de lógicas, ¿sí? Vamos a hablar después. ¿Hay usuarios, usuarias de Duolingo en la sala? ¿Tenemos? ¿Sí? Bien, vamos a usar algunos ejemplos con Duolingo, que también ya tiene esa cosa que lo vamos a ir pensando, ¿no? Digo, cuando dejo de usar la aplicación, el búho se va como enfermando, ¿no? Digo, como bastante culpa genera, y eso lo aprendí también dando estas charlas, ¿no? Digo, como que vienen y me dicen, uy, sí, mi señora la pasa re mal, me dijo una vez un docente, porque el búho de Duolingo, ¿no? Como que se le va desconfigurando un ojo, el otro, ¿no? Digo, como que hay algo, ¿sí? Que se va desde ese lado. Y lo mismo tenemos en la otra punta, toda la idea de la racha, ¿sí? Que hoy volvió, digo, antes, hace unos años los teníamos en relación a la adolescencia en Snapchat, perdón, ¿no? Y ahora TikTok tomó esa idea también. ¿Qué es la racha? Es esta cuestión de premiar cuando el usuario cotidianamente se contacta con otros, ¿sí? O tiene algún tipo de intercambio. Esos son sistemas de permanencia, los vamos a poder como desarrollar un poquito en un ratito, pero me parece que es importante que ya lo vayamos pensando, porque tenemos que pensar, como decía, esta cuestión de los consumos problemáticos en relación, como decía, a esta adolescencia y a esta vulnerabilidad. Vulnerabilidad que también, o pensándolo así, también en relación a la adolescencia es una población generalmente muy sana y que no percibe esa vulnerabilidad con tanta claridad, ¿sí? Porque siente, y también el sistema le vende,
esa idea de lo invulnerable, ¿sí? De que pueden hacer cualquier cosa, de que pueden salir, ¿no? Digo, como que esas cuestiones complejas, y cuando digo complejas, no me refiero solo a lo difícil, sino a la cantidad de cuestiones que juegan en eso, me parece que es importante. Y por supuesto, bueno, lo que hemos estudiado, ¿no? Desde nuestra formación, que es una etapa sin duda de duelos, ¿no? De ciertas búsquedas, de primeras experiencias, de acercamientos, que me parece que son muy importantes de tener en cuenta, ¿sí? Digo, porque muchas veces también me parece que como fenómeno, y trabajando hace ya casi 20 años con adolescentes, me parece que tenemos que tener una mirada amorosa desde ese lado, ¿sí? Nosotros tenemos que seguir pensando en esta cuestión que se va desarrollando en la infancia, estos criterios se van desarrollando en la infancia, pero que hoy están muy inundados por esa lógica de los consumos digitales, ¿sí? Entonces, me parece que si esos criterios que se van formando en la infancia están conviviendo con consumos digitales tan altos hoy día, ¿sí? Con tanta presencia de pantallas, obviamente que se van a ver contaminados, ¿sí? Y por eso es tan importante nuestra presencia como mundo adulto acompañante, ¿sí? Porque de alguna manera, ¿sí? Tenemos que ayudar a poder decodificar este tipo de situaciones. Bien. ¿Qué son los consumos digitales? Eso también me parece que es importante porque muchas veces cuando se lo pregunto a los chicos, lo primero que aparece es como el exceso, ¿no? Como el exceso, o aparece también, como decía, esta idea de la adicción que está como muy impregnada, pero llamamos consumo digital a cualquier interacción con un dispositivo, ¿sí? Mandar un mensaje, ¿sí? Buscar información, googlear algo, preguntarle algo a ChatGPT, abrir una publicación en Instagram, ¿sí? Eso es un consumo digital. Y otra vez, ¿sí? Nos tenemos que correr de ese lugar de pensar de que es malo en sí mismo o de pensar que tenemos que lograr a un lugar de consumo cero, ¿sí? Y otro error común que a veces hay tiene que ver con esto de la autorregulación, ¿sí? No podemos pensar, digo, porque a nosotros ya adultos nos cuesta regularnos en estos consumos digitales, es mucho más ambicioso quizás pensarlo en la adolescencia, ¿sí? Pensar que un adolescente va a poder autorregularse, ¿sí? Coincido mucho, hay una escritora, comunicadora que se llama Lou Feinboim, que habla de estos temas y coincido mucho con este concepto de que la autorregulación debería pensarse más como un punto de llegada que como un punto de partida. ¿Sí? No podemos dejar solamente a los chicos o a las chicas en el ámbito digital y pensar que ellos van a poder discernir o encontrar como todas estas cuestiones, porque hay un montón de trampas también, ¿sí? Que es lo que un poco estoy conversando y un poco lo que vamos a desplegar también. ¿Sí? Tienen recompensas inmediatas, sin duda, como hablábamos antes, ¿sí? Esta cuestión dopaminérgica. Si lo pensamos y nos detenemos un poquito en esto, también tenemos que pensar que la dopamina no está solamente en lo que recibimos, sino en lo que podemos llegar a recibir, ¿no? Digo, el sistema dopaminérgico funciona así, digo, no es solamente lo que está pasando en este momento o lo que me está dando el dispositivo en este momento, sino que uno se queda ahí con esa expectativa. El otro día hablaba con Nico Rodríguez, que después lo voy a mencionar en otra parte también, pero me decía esto, dice, Dami, si vos te fijás, él se dedica a este tipo de diseños, ¿no? Y de sistemas, y decía, si vos te fijás, la segunda historia que te va a dar Instagram o la tercera es una publicidad. No le creía tanto, después lo hacen en el ejercicio si quieren, pero no le creía tanto, lo tenía como medio asumido, pero un poco así funciona, ¿sí? Digo, como que bueno, entro, me da la persona que quizás más cercana o más veo las historias o más me interesa o Instagram así lo entiende y después me mete un par de publicidades en el medio porque sabe que me voy a quedar a la espera de más. ¿Sí? Que capaz que la segunda, tercera historia también me puede resultar interesante y en el medio nos va a meter publicidad, ¿sí? Y esto lo bueno es que los adolescentes y las adolescentes se dan cuenta de esto también, ¿sí? Hay un impacto sin duda a nivel cognitivo, ¿sí? Hoy los chicos, las chicas, eso también se ve en las escuelas, ¿sí? Digo, pibes y pibas que tienen quizás más ansiosos, ¿sí? O con algunas cuestiones también en lo anímico. Y esto también me parece importante como reflexión, ya que estamos acá, pensar, no digo el lugar que se le da a la ansiedad hoy día, porque yo escucho muchos chicos en los ámbitos escolares donde aparece esta idea del FOMO, ¿no?
Y el FOMO, no dicho con con el peso o el lugar o la importancia que puede llegar a tener, sino también como cierta cuestión canchera, ¿no? Como decir, bueno, yo tengo FOMO, ¿no? Digo, como también medio liviana. Entonces me parece que también tenemos que pensar cómo funcionan esos contextos de las redes, ¿sí? Y qué cuestiones habilitan, ¿no? Y cuánto puedo yo realmente pensar mi ansiedad, ¿sí? De alguna manera todas están diciendo que tienen FOMO y demás, ¿sí? FOMO es Fear of Missing Out, ¿sí? Es esto, miedo a perderse algo, si lo repaso por las dudas, que aparece muchísimo, ¿sí? Y que en estas ventanas que van apareciendo también dentro de estos mundillos, ¿no? Digo, bueno, generan toda esta situación, ¿sí? Y bueno, esto también me parece que es fundamental y que no podemos perderlo de vista, es lo que mencionaba un poco al principio y sobre lo que vamos a volver también, que es esta idea de que estos consumos digitales, ¿sí? Generan como una impronta de pertenencia muy efectiva, muy fácil, ¿sí? Que también, si no podemos lograr que haya chicos y chicas interesados en deportes, en hobbies, ¿no? En otras redes de pertenencia, están como muy prefabricadas y preestablecidas, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero me parece que es importante pensarlo, ¿no? Digo que yo creo que uno de los desafíos que necesitamos es, bueno, encontrar esos entramados, ¿sí? Sociales que siempre te brindan este lugar, ¿no? Como decía antes, ¿no? De jugar un deporte, no sé, compartir algún hobby, algún juego de cartas, ¿no? Algo que nos une, una cantante, un cantante, digo, no sé, como todo este tipo de lógicas que me parece que son fundamentales también. Bien, y acá vamos a empezar a hablar un poco de las redes sociales y pensar un poco acá en Bananín, no sé si conocen este personaje, tenemos gente que lo conozca, ¿no? Bien, tenemos alguno por allá, muy bien. Bueno, vamos a ir de a poco, ¿sí? Y vamos a llegar un poco a esta idea de las skins, ¿sí? Lo que ven ahí es un personaje de Fortnite, ¿sí? Lo que tiene característico el Fortnite y muchos juegos en particular es esta idea de los skins o los cosméticos, ¿sí? Las redes sociales, como decía antes, ya tienen un montón de cuestiones gamificadas, ¿sí? Es decir, que esta idea del like, por ejemplo, ¿sí? Que también es interesante pensar, ¿no? El like se empezó a utilizar en Facebook, si no me equivoco, en el año 2009, ¿sí? En el año 2010, los estudios que hay en Estados Unidos muestran que la ansiedad y la depresión en adolescentes sí empezó a subir muchísimo la última década, ¿sí? Hay momentos particulares que podemos definir, ¿sí? Uno fue la popularización del smartphone alrededor del año 2012, ¿sí? Y la otra es obviamente la pandemia que vivimos en el 2020, ¿sí? Que impulsó, ¿sí? Y acentuó muchísimo esos consumos digitales. Pero lo que tenemos que pensar en eso es que las redes sociales tienen hoy un montón de componentes que estaban presentes antes en videojuegos, pero que están dados, ¿sí? En pos de esta retención del usuario, en pos de esta satisfacción inmediata. Como decía, el like es una de ellas, pero podríamos decir que hay un montón de otras, ¿sí? Cuando el Uber me lleva a otro lado y yo le pongo estrellitas o me llega el Rappi o ese tipo de cuestiones, ¿sí? O esta racha que decía antes del TikTok, ¿sí? O de otro tipo de cuestiones, lo que suman es a este concepto de las redes sociales como extractivas, ¿sí? Lo que quieren las redes sociales es que pasemos más y más tiempo en ellas. ¿Cómo lo logran? A través de anuncios, a través de recorrer nuestra huella digital, ¿sí? La huella digital refiere a todo lo que Internet sabe de nosotros, todas las fotos que compartimos, los likes que damos, la información que buscamos, ¿sí? Entonces las redes sociales tejen esa telaraña donde cada vez nos cuesta más y más salir, ¿sí? Y la idea de acá de Bananín, que tiene que ver con esto que decía del skin, ¿sí? Hoy en los videojuegos, ¿sí? Los videojuegos que hoy más están de moda, y eso también me parece que es un dato no menor, hoy los videojuegos, la industria del videojuego está moviendo más plata que la del cine y que la de la música, ¿sí? Eso no pasó nunca a nivel histórico en la humanidad, siempre eran las que más movían desde lo audiovisual, pero ¿qué es lo que pasa? Esos videojuegos, ¿sí? Que están pensados hoy día y que mueven tanta fortuna, no tiene que ver con los juegos de consolas, tienen que ver con los juegos móviles, ¿sí? Digo, que repiten como estas dinámicas que decía antes. No tiene que ver con una cuestión como hacíamos antes, de que comprábamos un juego y lo exprimíamos a más no poder porque no teníamos otro, sino de que ahora el mismo juego no termina nunca. Y acá también pregunto, ¿Candy Crush? ¿Han jugado el Candy Crush?
¿Sí? Bien, el Candy Crush tiene como esas lógicas que son bien claras y bien marcadas. Si vos volvés, te voy a dar una recompensa. Si volvés otro día, vas a ir desbloqueando cosas. Te voy a avisar cuando vengan niveles nuevos. Le vas a poder pedir una vida a tus amigos y a tus amigas. Tiempo de Facebook, ¿no? Digo, pero bien vale la pena recordarlos, que me parece que son muy importantes. Y este amigo también me decía, en esta lógica de las redes sociales, que Instagram también cambió algo de las reglas del juego, ¿sí? Facebook, Twitter o redes que son anteriores, uno tenía la opción de compartir, de repostear, de alguna manera generar un lazo de la comunidad. Él lo que me contaba es esto que Instagram, ¿no? Es como, bueno, yo contra el mundo, tengo una pared acá, ¿no? Una pared de escroleo infinito, ¿sí? Pero lo que pasa es que no puedo o me escapo de compartir con otros, ¿no? Digo, ahora tiene esto del retweet y qué sé yo, y le van encontrando la vuelta, pero las lógicas, ¿sí? Digo, como son muy distintas. Y también empezó a gestarse eso, ¿no? De lo aesthetic, ¿no? Si lo ponemos en algún nombre, ¿no? De lo canchero, de lo lindo, del FOMO, ¿no? De esta cosa de que siempre me estoy perdiendo algo. A mí me encanta Fabián Casas, escritor, y él en una clase que una vez estaba presenciando dijo, desde que inventaron el teléfono, la fiesta siempre está en otro lado, ¿no? Entonces es un poco esa lógica donde siempre parece que me estoy perdiendo algo y siempre, ¿no? Hay una fiesta mejor a la mía. Entonces me parece que también tenemos que pensar esa lógica. Como decía, estos skins lo que muestran, ¿sí? Ese trajecito que ustedes ven ahí, el usuario podría llegar a él o invirtiendo mucho dinero en el juego, abriendo cofres o pasando mucho tiempo jugando, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo le pregunto hoy al piberío, a los chicos y a las chicas, y ellos se dan cuenta de esto, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿y qué es para vos un skin? Y, profe, te da estatus. Ahora dicen aura, ¿sí? Digo, ahora está el nombre de aura. Te da aura, profe, me dicen los más cancheros. Después otros la piensan un poco más. Pero sí, sin duda, digo, y me parece que es re valioso. Y si lo traigo es por esa fuerza que los pibes y las pibas ven desde ese lugar, ¿sí? Pero sin duda genera el reconocimiento, la comunidad, la pertenencia o todo lo contrario, ¿sí? Porque eso también es lo que tenemos que pensar. Es qué es lo que pasa cuando los pibes se quedan por fuera. Y hoy es el desafío que también escucho en muchas familias, ¿no? Tiene celular porque todos tienen, le abrita el red social porque todos la tienen, se estaba quedando afuera del grupito de WhatsApp, entonces le tuve que comprar un dispositivo, ¿sí? Esas lógicas, ¿sí? También me parece que son muy, muy importantes. Bien, ¿por qué Macaulay Culkin? Me lo preguntaba. Porque me gustó la expresión, me parece que es el primer reaccionador de Internet, si uno lo podría llegar a pensar así, porque hoy aparece como todo video de YouTube tiene una cara así de lo extremo y de lo épico. Me parecía que estaba bueno porque no los podemos dejar solos y porque sin duda están como metidos en un montón de propuestas de ese mundo digital y de esos consumos digitales. Me parece interesante pensar en la naturalización, ¿no? Como que por un lado estamos dando ese mensaje de, bueno, chicos, no apuesten, pero por el otro lado tienen el logo de Vplay o lo que sea. Vplay justo está en relación con la AFA, pero digo, en millones de camisetas hay un montón de cuestiones de ese lado, naturalizando así la práctica. Me parece que también es importante pensar en la figura hoy de los influencers, ¿sí? Tenemos pibes y pibas que están influenciados porque así funciona esa lógica del influencer, ¿no? Desde la cercanía, desde la proximidad, desde lo cotidiano, ¿no? Digo, uno podría ver en Sprint, que en este caso es el que está acá, a un montón de pibes igual que él, que se podrían ver, ¿no? Digo, y que proyectar esa identificación que es mucho más cercana a la que uno capaz que podía tener admirando a un artista en otro momento, ¿no? Como decir, bueno, no sé, la construcción de... Y ojo con esto, ¿eh? No quiero caer para nada en esto de, bueno, en mi época y todo eso, ¿no? Digo, me parece que hoy tenemos que entender cómo funciona, ¿sí? Que sin duda esa lógica cambió, ¿no? Digo, que esta cuestión de, bueno, digo, porque los pibes se encuentran mucho con ese mensaje, ¿no? Como, bueno, mi papá me dice que vaya a tocar la guitarra para que yo te encuentre, qué sé yo. Digo, bueno, ok, digo, capaz que es lo que a él le sirvió y lo que estuvo bueno, pero digo, bueno, ¿qué podemos construir desde otro lugar? Y sin duda lo que me parece importante también es que está todo hecho a medida, ¿no? Por eso ponía esto de los estereotipos 2.0, pero también pensando en este año tan fatídico que fue el 2020, de que lamentablemente volvemos a repetir este lugar de el dinero, el poder, los pibes, ¿no? La belleza y las presiones, mira, toqué todo. La belleza y las presiones en relación
¿sí? A las chicas, ¿sí? Que me parece que eso lo tenemos que ver también, porque aparece mucho esto del filtro, ¿no? De las cremas, de los cuidados y un montón de cuestiones que hoy estamos viendo con muchísima literalidad también, ¿no? Digo, porque el mundo adulto no les da un lugar de metaforizar esta cuestión del cuidado, sino de que tengo que tener lo mismo, tengo que usar la misma crema que me dio, ¿no? Digo, como referencia a tal influencer y demás. Entonces me parece que eso es muy importante y que como otra reflexión de haber estado acá recorriendo Psicología del Sur, ayer escuchaba también en relación a otras cuestiones, ¿no? Digo que quizás el diagnóstico llegó más tarde, digo, como nosotros como comunidad científica, ¿no? En pensar, bueno, qué es lo que pasa, por ejemplo, en el trastorno de déficit de atención en las chicas, ¿no? Digo que hoy lo estamos pensando más. Entonces me parece que leyendo también algunas experiencias de cómo el sacar las redes sociales de la vida del adolescente ayudó muchísimo a la salud mental de las chicas, ¿sí? Entonces yo entiendo o veo que estamos como muy a la expectativa y al perseguir, ¿no? El varón, la apuesta y todo lo que es más visible, pero que también tenemos que tomarlo como problemática, ¿sí? De qué es lo que está pasando en una construcción tan importante de la autoestima como es la adolescencia, ¿no? Y que me parece que eso también es fundamental. Bueno, esto que les mencionaba antes, ¿no? La gamificación de vínculos y experiencias, esta idea del challenge constantemente que instaló TikTok, ¿no? Donde, como les decía, se pone un poco a prueba esto de la vulnerabilidad o no, ¿no? Digo que me parece que hoy está tan instalado, ¿no? Y que muchas veces pensamos, bueno, un challenge le quitó la vida a uno, un challenge le complicó una situación a otro, ¿no? Digo, como que, bueno, me parece que esto del desafío, que esté tan literalmente, ¿no? Digo, pensado de ese lado, digo, también trae sus complicaciones. Puse el meme del señor Burns porque siempre me parece que es importante entender que no es que los adolescentes o las adolescentes están pensando en esta cuestión de la paridad, ¿sí? Pero sí me parece que también es importante la paridad con el mundo adulto, pero sí también me parece que el desafío es pensar que en esta idea de la adolescencia como fuente de la eterna juventud, a veces se consumen a veces se confunden, perdón, esos consumos digitales, ¿no? Y tenemos como gente adulta, ¿no? Tiñéndose el pelo de azul, ¿no? No sé, hay grandes figuras de la Argentina hoy, ¿no? Digo, como esa cuestión donde lo ves en una adolescencia eterna, ¿sí? Y me parece que estos consumos digitales también generan una pertenencia y un deber ser, que a mí me parece, también como decía, trabajando en adolescencia, que tenemos que cuidar y defender esos espacios, ¿sí? Digo, porque muchas veces lo proyectamos y decimos, bueno, los pibes son así. No, son así porque también son una construcción social y es lo que se espera de ellos que sean, ¿sí? Entonces digo, como que esa mirada sesgada no ayuda de ese lado, ¿sí? Y bueno, y ese cambio también ha pasado en relación a la tribu virtual como referencia, ¿no? Digo, cuando antes, en otras generaciones quizás, la tribu urbana estaba tan marcada, ¿no? Digo, hoy también sepamos que el consumo construye estas tribus a medida, ¿sí? Digo, porque de alguna manera en esto del pertenecer, ¿no? En esto del estar, del manejarse, ¿no? Como de ciertos... eh, me pasa yendo a los colegios, ¿no? Que hay un idioma medio pibardo que lo encontrás desde quinto, sexto grado hasta quinto año, ¿sí? Digo, ¿por qué? Digo, porque esa pertenencia también tiene sus códigos, ¿sí? Y otra vez, ¿qué es lo que se necesita? Y un poco de reflexión sobre eso, un poco de mediación. Y hay que pensar que a veces los propios adolescentes no pueden estar en esa línea, ¿sí? Bien, esto es algo de data que me parece que siempre es importante y también recomiendo, es una encuesta de UNICEF, ¿sí? Que se llama Kids Online Argentina, laburando este tema. Esto se agradece y mucho porque hace 2 años o un año y medio no teníamos como toda esta información, estábamos pensando mucho en información de otros países. Tenemos que entender también que como problemática somos un mercado emergente, hay menos regulaciones que en otros lados, esas regulaciones se necesitan. ¿Sí? Por eso está bueno tener la foto puntual, la foto sí, más puntual y más cercana, ¿sí? Yo lo que traje son solamente 2 placas. Si quieren después, cuando dejo el mail, me escriben y les mando. Tengo ahí como un starter pack de cuestiones digitales. Si tienen ganas, les mando. Esto forma parte, ¿no? Digo, pensar, bueno, ¿cuál es el contenido inapropiado al que acceden los chicos y las chicas? Tiene mucho que ver. El primero, por ejemplo, son formas para adelgazar, perder peso, ser más flaco, ¿sí? Las maneras de ganar plata fácilmente en Internet, mensajes discriminatorios contra personas o grupos de personas. Estos son, ¿sí? Los contenidos negativos a los que
los adolescentes o las adolescencias llegan más rápido y más fácil, ¿sí? Lo primero que les aparece. Entonces me parece que esto está bueno para pensar, digo, bueno, ¿cuáles son los riesgos que encuentran en Internet? Y lo otro, que me parece que es importante, por eso lo puse a Bowser también, tiene que ver con esta idea de cuán bueno es a ver, cuánto ayuda la presencia adulta en estas decodificaciones que hablamos de lo digital, ¿sí? Lo que ustedes ven ahí es como, bueno, eh, lo naranja sería como lo negativo, ¿no? O los peligros o los riesgos, y lo verde serían como los recursos y las posibilidades, ¿no? Y los chicos, ¿sí? Están como mucho mejor cuando la presencia adulta es mayor, ¿sí? Cuando la presencia adulta de alguna manera decodifica como todas estas situaciones, ¿sí? Por eso me parecía importante traerlo desde ese lugar. También pensar en esto, ¿sí? O que hoy no podemos pensar las apuestas, ¿sí? Como ludopatía, sino entender de que muchas veces tienen que ver y se relaciona con todo lo que es como la punta del iceberg, ¿no? Es el emergente. Entonces tenemos que tener en cuenta estos duelos, el contexto, ¿sí? Por eso yo puse factores biopsicosociales, pero podemos pensar también lo neurológico, podemos pensar un montón de cuestiones desde ese lugar, ¿sí? De entender que no es que uno pone un teléfono, ¿no? En la mano de cada pibe, cada piba, y esto va a generar, ¿sí? Una apuesta inmediata. Me parece que también tenemos que entender la crisis donde estamos, digo, a nivel global, esto que decía de la búsqueda del estatus permanente, que muchas veces se da desde esos lugares, ¿sí? Bien, y esto me parece que es fundamental en relación a los videojuegos. Estos se llaman patrones oscuros. Agradezco también a Nicolás Crescenzi, que es licenciado en psicología y es diseñador de videojuegos, y aprendí mucho con él. Como pasaba en el Pac-Man, cada fantasmita tiene una manera de participar y de recorrer y de buscar, ¿sí? Digo, nosotros creemos que se mueven así aleatoriamente, pero cada cual tiene su lógica, y esto es lo que tienen los videojuegos del mal, ¿no? Y el Duolingo, que también sumaba, en esta cuestión del premio de ingreso, el bono de bienvenida, ¿no? Digo, como que todas estas cosas apuntan a la permanencia del usuario. La barrera protectora que tenemos primera psicológicamente es muy potente, entonces lo que buscan es tumbarla todo el tiempo con este tipo de promociones. Las recompensas intermitentes, la idealización, son juegos que apuntan constantemente al mecanismo, esto que hablaba de la dopamina. No hay una narrativa, ¿no? Uno jugaba al Mario, llegaba al primer castillo, ¿no? Aparecía Longuito le decía, chicos, no, la princesa está en el otro castillo, en serio, bueno, pero había una progresión, un aprendizaje, un desarrollo, lo que se llama el flow, ¿no? Digo, esta cuestión de una habilidad constante que me exige y que me busca desde ese lado. Bien, y acá señales de alarma que me parece que siempre vale la pena repasar y entender, ¿no? Digo, como bueno, hoy, digo, nombro así rápidamente para hacer un mejor uso del tiempo, ¿no? Digo, pero la ansiedad, la tristeza, esto como que permanece en el tiempo, cuando hay juegos o expresiones que no están en sintonía a la edad que tienen, la pornografía también es un tema y es un problema en estos ámbitos, ¿no? Digo, el acceso indiscriminado, ¿no? A este tipo de relaciones y de intimidad que no tiene nada que ver con lo concreto. Bueno, y esto, ¿no? Que decía, la dependencia del mundo virtual, como decir, bueno, quedarse, ¿no? Ahí en esta preferencia constante de no poder entablar o resolver cuestiones desde otro lugar. Eso me parece que es fundamental también. Desde la promoción de salud, sí, o que es el área donde trabajo y que me parece que es importante, fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Digo, entender que necesitamos de alguna manera estas son situaciones que yo trabajo con ellos, ¿no? Como un semáforo de poder percibir riesgos, trabajarlos desde algún lugar, buscar conexiones significativas, ¿no? Como decir, bueno, ¿cuánto me puede buscar o encontrar alguien desde un lugar, ¿no? Digo, como profesional, como adulto, me parece que eso es fundamental y es lo que tenemos que pensar. Que podamos hacer referencia, que podamos validar también lo que les pasa, ¿no? Digo que me parece que eso a veces es lo que nos falta. Bien, y para cerrar, necesidades y desafíos, ¿no? A nivel Estado, leyes y regulaciones, ciertos límites y control biométrico, a nivel comunidad, espacios de diálogo y reflexión, la prevención y detección de factores de riesgo, ¿no? Digo, me parece que eso es importante también desde nosotros como comunidad también de profesionales. Desde la adolescencia, establecer proyectos y espacios de reconocimiento, ¿no? Redes de contención. Yo ponía este dibujo que hizo un chico que hoy creció un montón y es desarrollador de videojuegos, fue paciente de grupos en el hospital,
¿no? Y él decía que los problemas y el progreso, él era Mario, que estaba saltando al medio al vacío, y decía, it's me, Mario. En ese momento estaba muy de moda el YOLO. Los pibes decían mucho esto de you only live once, algo así. Mi inglés no es el mejor, pero esta idea como de, bueno, ¿no? Digo, nos tiramos. Y la idea de que él, lo que puso ahí entre los problemas y el progreso, esta idea del grupo, ¿no? Digo, cómo el grupo de alguna manera le construía ladrillitos, ¿no? Para poder llegar a su progreso y para poder llegar desde ese lugar, ¿no? Digo, me parece que metafóricamente era bastante lindo y va por ese lado. Bien, y para terminar, ¿no? Digo, como sin duda, como reflexión final, necesitamos una implicancia del mundo adulto y profesional, ¿no? Digo, sin una mirada que solo ofrezca juicio y desconocimiento. Siempre lo digo, los pibes, las pibas no necesitan ni padres, ni madres, ni psicólogos, ni psicólogas gamers, ¿no? Ni en la última tendencia. Siempre corremos de atrás, ¿no? La princesa está en otro castillo y nos pasa muchas veces, pero bueno, digo, esa actitud y esas ganas me parece que es lo que nos ayuda. Pensar la ciudadanía digital y sus prácticas desde la niñez y la crianza, ¿no? Desde temprano, mientras antes mejor. Hacer reflexiones sobre el uso de la tecnología, la brecha digital y sus consecuencias. Llamamos brecha digital a esa distancia generacional que muchas veces ponemos en relación a la tecnología. Y fundamentalmente sentidos, pertenencias, proyectos y comunidad, como decía al principio, que Internet no sea la única red, ¿no? Digo, porque cuando eso ocurre, quiere decir que están faltando un montón de otras redes humanas, sensibles, de acompañamiento, de escucha, que son fundamentales. Dejo entonces mi mail, mi Instagram ahí, y a Mario encontrándose con el honguito que le dice que la princesa está en otro castillo, porque siento que un poco estamos en ese trabajo, corriendo también a la tecnología, corriendo también a la adolescencia, pero disponibles. Así que agradezco, muchas gracias la escucha y la disponibilidad.